Bueno, ¿cómo están, hermanos? ¿A nadie le agarró la lluvia? Bueno, chispiteadilla esa que pegó. Ya hacía falta, hace mucho calor. Bueno, hermanos, pues lo prometido es deuda. No sé quién estuvo el domingo pasado, que el pastor dijo: ¿quién quiere escuchar el testimonio de Jonathan? De yo, de Jonathan, diría el Immanuel. Pues tocó. Ya el que no vino, el que no está ahorita, ni modo, se lo perdió presencial. Bueno, pues el testimonio que yo tengo, hermanos, ¿se escucha bien? Es que siento como que se escucha un... bueno, bueno, gracias hermano Job. Yo de pequeño, bueno, el testimonio que yo tengo que compartir es que, bueno, no sé, quizás muchos de ustedes no sepan, pues yo de pequeño tuve la ausencia de un padre. O sea, desde pequeño, pues tuve la falta de esa figura paterna. Igual, gran parte de mi niñez, pues tampoco tuve pues la presencia de mi figura materna. No sé, creo que fueron unos 5 años, 6 años. Entonces, pues tuve como que ese problema de pequeño, que nunca estuvo mi figura paterna, y mi figura materna, que pues era la que pues la única que me quedaba, pues tampoco estuvo en gran parte de mi niñez, que yo creo que pues un niño desde pequeño, yo creo que desde que nace hasta llegar a primaria, pues ocupa mucho de lo que son sus figuras tanto materna como paterna, porque es lo que llega a marcar ya su desarrollo más grande. Pues yo desde pequeño recuerdo que cuando, en el kinder más bien, cuando hacían preguntas de, ¿qué trabaja tu papá? Pues yo no sabía qué decir, porque decía, pues que no, según yo no tengo. O también tenía como que ese dilema, que cuando había, no sé, el Día del Padre o algún evento que se hacía en el kinder, de que, lleva a tu papá para que te acompañe. Y yo, pues a veces ni iba, o sea, pues a quién voy a llevar, porque mi mamá no está, no tengo papá, mi abuela trabaja, entonces, pues a quién llevo. Entonces a veces no iba a esos tipos de eventos. Y aunque para mí nunca me llegué a sentir solo, porque gracias a Dios, pues siempre tuve familiares, pues siempre me rodeé de personas que me daban su cariño y me daban su apoyo siempre, pero siempre hacía falta había ese detalle, había ese vacío que no se podía llenar, que aunque mi abuela siempre estuvo ahí, mis tías, mi tío, siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron dándome su cariño, su atención, siempre hacía falta ese gran detalle. Y una vez que llegó mi mamá, pues ya pasando el tiempo, ya creo que entrando casi a la primaria, fue cuando volvió mi mamá, pues sí le llegué a preguntar como que, bueno, ¿y quién es mi papá, no? Y sí me decía, pero pasando el tiempo fue como que perdiéndome ese interés del querer saber quién era mi papá. Y como les comentaba, ya un poquito más grande sí tenía como que ese dilema. Cuando hablaban de ese tema, sí era como que un tema que, me generaba mucho conflicto, de que se me quebrara la voz y yo de que, o sea, no podía hablar de ese tema. Ahorita, gracias a Dios, y de que pues el Señor ha tratado conmigo, ya no es un tema que me quebrante, sino al contrario, de decir, yo ahora entiendo el para qué pasó todo eso, porque yo me pongo a pensar, porque yo llegué a Cristo gracias a mi tía, a Jenny. Jenny llegó gracias a Ángel. Entonces, yo también me pongo a pensar en ese punto de, si hubiera tenido mi figura paterna, o ya incluso mi figura materna, ¿qué hubiera sido de mí? Muy probablemente yo no estuviera aquí. Muy probablemente yo no estuviera enfrente de cada uno de ustedes, pues dando este testimonio. No tuviera, pues no hubiera llegado a Cristo a la edad que llegué, porque muy probablemente pues yo estuviera viviendo pues con mis padres. Pero en este caso, como faltaron esas figuras desde muy pequeño, pues me crié con mi abuela, mi mamá. O sea, tengo a mi mamá, pero pues, fue la que me crió. Entonces, ya llegué a un punto donde dije, pues entiendo el por qué tuvo que pasar todo eso. Y ahí es cuando el Señor me habla y me dice,
pues que Él siempre tiene todo bajo control. A veces, muchas veces no entendemos el por qué pasan ciertas situaciones o nos ponemos al por qué tuvo que pasar eso. Y a lo mejor en ese preciso momento no tenemos la respuesta, o en ese preciso momento pues el Señor no nos quiere dar lo que es esa respuesta. Pero más adelante es cuando llega la respuesta y es cuando llegamos a entender de, ok, tuvo que pasar todo esto para que pudiera pasar pues aquello, en este caso, pues que yo pudiera llegar a Cristo pues desde muy temprana edad. Y doy gracias a Dios de que me dio la oportunidad de llegar tan temprano y no tuve que probar ese desierto, vamos a poner así, no tuve que pasar por lo que pues muchos de ustedes tuvieron que pasar para poder llegar a Cristo. Y yo doy muchísimas gracias porque tengo muchos amigos de primaria que pues o ya no están vivos porque pues se desviaron o simplemente no viven una vida sana. Ya no hablo tanto de sustancias ilícitas, sino simplemente no viven una vida agradable. Entonces, yo agradezco muchísimo a Dios que pues me haya rescatado de todo eso. Y como le digo, es ahí cuando yo entiendo los propósitos del Señor, todo es a su tiempo del Señor. Y también me trae mucho lo que es la palabra que el Señor siempre es fiel. El Señor es fiel en todo momento, siempre, todos los días, siempre es fiel y Él siempre cumple sus promesas. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y damos gracias al Señor porque Él es bueno? Señor,